Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Mi estimado pastor, Dice, hay una enseñanza muy importante ahí en dos aspectos. Una, en el servicio. Y dos, en lo que son los bienes materiales, ¿no? amén. Leamos. Dice el texto, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Que es muy interesante tomarlo desde el punto del servicio, ¿no? A veces en la vida, pues hacemos como una mezcla. Y creemos que podemos hacerlo uno y hacerlo otro y hacerlo otro. Y resulta que con Dios, pues se es O no sé. o no se es. Y él dice, ninguno puede servir a dos señores. Que más o menos era el fenómeno que vivían aquellos pretendiendo agradar a Dios bajo el concepto de la ley, de la tradición, y agradarse a sí mismo satisfaciendo sus propias necesidades, desconociendo que con Dios las cosas no funcionan así, ¿ya? Y si uno mira el pasaje completo, o sea, los textos anteriores, pues nos lleva a esta preciosa conclusión, en el sentido de que quien esté decidido a agradar a Dios, le toca renunciar a lo demás. Recuerda lo que dijo Santiago. Si alguno quiere ser amigo del mundo, ¿se convierte en qué? Enemigo de Dios. En enemigo de Dios. Y si alguno es amigo de Dios, pues se convierte en un enemigo del mundo. Juan, escribiendo en su carta, decía, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y aclara, porque todo, escuchó eso, es un absoluto, ¿verdad? Sí, señor. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, eso proviene del mundo. Y no de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Viene a mi mente el último consejo que da Josué en el capítulo 24, ¿lo recuerdas? Él sabe que su partida está cerca, reúne al pueblo, les genera conciencia acerca de la clase de Dios que los ha traído hasta ahí, les hace conscientes de que también hay otros dioses al otro lado y a este lado. También les hace saber que nadie está obligado, que cada uno decide su destino. Pero me llama la atención lo que dice al final. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él pudo decir que con todo lo que había se podía servir a Dios, ¿no? Pero él la tiene clara. Servir a Dios es la meta de cualquiera que de verdad se sienta identificado como ciudadano del reino. Y aquí Jesús está diciendo, venga, nadie puede servir a dos señores. Y da la explicación, porque amará al uno y menospreciará al otro. Y hablando del tiempo nuestro, el que nos ha correspondido vivir, no sé si ustedes habrán escuchado, que cuando en una empresa hay dos patrones, las cosas no funcionan. Porque se entra en controversia. Y al final el individuo que está como empleado no sabe a quién atender, no sabe a quién hacer caso. Pues aquí Jesús está dando una enseñanza acerca de que cuando ese fenómeno se da y uno quiere servir a dos señores, lo más seguro es que amará al uno y menospreciar al otro. En conclusión, no se puede servir a Dios y a las riquezas.
Por eso, y es interesante que contrasta el servicio a Dios con el dinero, ¿no? Claro. Dándole, bueno, que usted siempre lo menciona sobre la búsqueda de algunos de alcanzar riqueza a través de lo que uno denominaría servicio a Dios, bueno, que al final no terminaría siendo servicio a Dios, sino un mal uso de eso que nosotros llamamos servicio para alcanzar sus deseos personales, sus anhelos y sus propósitos, pero no acorde a lo que Dios quiere. Y bueno, creo que es completamente claro el hecho de que en estas circunstancias de las que viene hablando el Señor Jesús, pues Él quiere dejar por sentado que es imposible tener de algún modo el corazón dividido. Sí, que en este caso hay que, casi que como aludiendo al principio el principio bíblico de cuáles son los dos más grandes mandamientos en relación con el amor a Dios, es un amor absoluto, ¿sí? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La ley dice así. Y no tenerlo dividido, que de algún modo puede que a algunos nos haya pasado o nos pase, ¿no? Que nosotros intentemos contrastar los valores celestiales con los terrenales y mantener ahí como una simbiosis o una mezcla entre busco una cosa pero también busco otra. Y hasta cuando uno no se decida, pues aunque parezca que lo haga bien, pues lo cierto es que al final no estará haciendo nada porque no está cumpliendo el verdadero propósito que Dios tiene. El problema de la Odisea era eso, ¿no? Que mezclaban lo frío y lo caliente. Por ejemplo, sí. Y al final terminaron tibios. Y es interesante, ¿no? Jesús, el Señor les dice ahí, ojalá fueran fríos. Defínanse. Y es muy interesante. Esto yo creo que lo podríamos resumir en una sola palabra, que contrastándolo, claro está, que el hermano Carlos mencionó el día de ayer, a grosso modo, pero lo mencionamos, es el concepto de integridad, ¿no? Que es un concepto de plenitud, de algo que está completo, ¿no? Y la integridad es muy importante y probablemente es uno de los temas más hablados en nuestros púlpitos y en nuestras iglesias y en nuestros espacios abiertos. La necesidad de que el cristiano, el Hijo de Dios, y en este caso los integrantes del reino, sean íntegros, sean cabales, sean completos. La Biblia es muy específica en cuanto a eso. Cuando Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, escribe eso, que la idea es que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, o sea cabal, sea completo. En los salmos encontramos en los íntegros, es hermosa la alabanza. El hermano Darwin acaba de mencionar un tema que es bastante complejo y en el cual se podría ahondar mucho, que viene desde la ley del Antiguo Testamento, que en primera medida fue a los hijos por adopción y que ahora, por elección, perdón, y que ahora es relevante para los hijos por elección. Y cuando nosotros consideramos eso, es como preguntarnos a nosotros mismos, o el ser humano tiene que preguntarse, bueno, si yo soy cristiano, soy hijo de Dios, ¿hacia dónde está inclinado primero mi corazón, que es lo que viene trayendo la enseñanza de Jesús? Mis ojos, ¿dónde están puestos? Y ahora específicamente él habla de las riquezas. No puedes mirar una cosa y tampoco puedes ver la otra al mismo tiempo, porque sí, el corazón se va a dividir. El problema es que en algún momento vas a tener que definirte. Y el problema del relativismo, las personas en aras de poder hacerlo uno y hacerlo otro, lo cual es imposible, viven preguntándose cosas como ¿qué es pecado y qué no es pecado? ¿Hasta dónde puedo llegar y seguirme llamando cristiano? Y viven una vida de relativismo en la cual no hacen nada porque están sirviendo a dos señores, pero al final resultan sirviendo a otro. Es complejo porque Pablo dice, todo vuestro espíritu, toda vuestra alma y todo vuestro cuerpo, sea todo vuestro ser completo, el concepto de plenitud sea guardado irreprensiblemente. Saber que el ser humano es un ser integral y que la misma ley decía que ese ser integral debía de amar a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Pero hablando de Dios, que era el punto al que yo quería llegar, hermano Carlitos, es que una persona que es relativa, que en este caso sirve a dos señores, y llevándola al punto que usted traía en el planteamiento, recordando la problemática de la iglesia en la Odisea, es un problema grande, porque una persona que vive en ese relativismo no ama, pero tampoco odia. Y se engaña a sí mismo. Porque cree tener a su Señor y el Señor está afuera. Tremendo, ¿no? Sí. Y lo más importante es la conclusión de Dios.
ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio. Es la mezcla de lo uno y de lo otro, es el relativismo. Claro, mire, yo escuchaba ayer unas palabras del hermano Fernando López, que si él nos está escuchando factiblemente, darle un saludo. Pero yo escuchaba unas palabras de él acerca de la integridad, claro, él llevándolo al concepto de que, tocando dos puntos que hacen parte de la integridad de cristiano, los cuales son la autoridad y el poder. Pero él traía a colación ese pasaje en el cual el Señor dice a sus discípulos, en aquel tiempo muchos me dirán Señor, Señor. Y probablemente algunos están pensando, y les puede pasar el fenómeno que les pasó a Israel, ¿no? Que ellos pensaron, el Señor les proveyó a ellos durante mucho tiempo, durante 40 años, vestido, comida y todo, y eso los llevó a pensar que todo estaba bien con el Señor. Pero usted va a leer Hebreos 3, va a leer el Salmo, y usted va a leer Éxodo y va a encontrar algo muy particular. 40 años estuve disgustado contra la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos, divagan de corazón, ¿no? Por eso es que Josué les dice, bueno, pues defínanse, ustedes a quién van a servir, ¿no? Porque yo la tengo Y clara. Exactamente. Es que yo le iba a decir, eso les plantea antes una disyuntiva. Escogeos pues hoy a quién sirváis. Claro. Claro. Y entonces puede ser que hoy a alguien le pase eso. Piense que todo está bien con su señor, aunque tiene un pensamiento relativo y Señor, Señor, pero resulta que tiene a su señora afuera golpeándole la puerta esperando que le deje entrar, porque en el trono solo hay uno. En las prioridades, en el número uno de las prioridades solamente puede haber uno. Concepto, ¿no? A la percepción errónea de que de algún modo eso que nosotros llamamos bendición es equivalente a una adecuada relación con Dios. Es decir, que el que yo perciba que estoy teniendo la suplencia para mis necesidades básicas es igual a decir que yo estoy bien con Dios. Y muchas veces no es así. No es así. Bueno, digamos muchas veces, ¿no? En el caso particular de lo que describes del pueblo de Israel y de la manera como Jesucristo habla, hoy es completamente cierto. No, pero yo le iba a decir era algo particular, y es que a uno le llama la atención es el tema del dinero y la riqueza, como Jesucristo desde el principio ha planteado, como dice Pablo a Timoteo, ¿no? Que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Termina siendo un Dios. Sí, y termina oponiéndose a esa posibilidad de entregarle todo a Dios. ¿Por qué? Porque me fijo en las riquezas más que en el deseo de que Dios sea mi mayor riqueza. Y a mí me parece muy... El joven rico es una enseñanza. Sí, señor. Y mire que a mí me parece muy importante el hecho de que el Señor ya dé por sentado. Hay muchas cosas que en el Sermón del Monte el Señor da por sentado. Y una de esas cosas es esta, ¿no? Es no trate de vivir con las dos cosas. Usted no va a poder. Es lo que le está diciendo. Si usted ama la riqueza, si ese es su enfoque, no va a poder. Usted va a tener que vender la verdad. Es algo así, ¿no? Y es muestra de lo que le pasó a Judas. Y es muestra lo del joven rico. El joven rico. Y Judas estaba escuchando esto. Claro. Y me parece que es muy especial porque a mí siempre me ha impactado esta visión de Pedro. Pedro está presenciando lo que pasa con el joven rico. Y él ve que el joven rico se va triste. Y cuando él ve que el joven se va triste, dice, bueno, Señor, un momentico, porque es que yo he dejado muchas cosas. Nosotros hemos dejado padre, hermanos, hemos dejado casa, hemos dejado nuestras profesiones, alguien diría, ¿verdad? Nuestra empresa. ¿Qué vamos a recibir? Y la pregunta de él va inclinada hacia lo material. Porque su maestro en ese momento no le basta, no es suficiente riqueza para él, podría yo pensar, es una conjetura mía. No, es que es una realidad porque pues ellos nunca vieron a Jesús como lo que Jesús es. Los discípulos hasta el Pentecostés no vieron a Jesús como lo que Jesús es. Sí. Lo vieron como un líder político. Claro, restaurarás el reino de Israel, es la última visión que tienen ellos. Y mire que Pedro presencia eso, pero... Pedro pregunta y el Señor le responde, bueno, cualquiera que haya dejado padre, hermanos, y todo lo que usted dejó, Pedro, pues va a recibir la vida eterna. Pero aparte de eso va a recibir 100 veces más, aquí en la tierra. La Biblia dice así, que le dijo aquí en la tierra. Pero, oh, sorpresa, cuando yo llego a Pedro, y lo vemos en Hechos 3, uno no ve a un Pedro próspero, uno no ve a Pedro empresario,
Uno no ve a un Pedro exitoso bajo el concepto de éxito que secularmente se podría manejar, ¿verdad? Uno ve a un Pedro que llega a donde está aquel necesitado y aquel necesitado le extiende la mano como esperando recibir algo de él y él le dice, no, yo estoy ilíquido, no tengo plata. El cojo de la ni- puerta de la hermosa. De la hermosa, exactamente, ni tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Yo veo un Pedro que aprendió cuál es la verdadera riqueza, ¿no? Y no es que el Señor le haya mentido en su momento con el joven rico. Ni que Dios esté en contra de que un cristiano tenga riqueza. Exactamente. Tampoco. Pero la narrativa de Jesús aquí en Mateo, porque en Lucas no ocurre igual, ¿no? Es mucho más interesante, ¿no? Porque partimos de ese hecho y luego Jesús viene a hacerle un planteamiento a los discípulos acerca de la suplencia de las necesidades básicas y de la comparación entre ellos y dos elementos, tanto animales como vegetales, de su condición en cuanto a la alimentación, en cuanto al vestido, y les habla de la superioridad de ellos en relación con estos. Entonces sí es muy consecuente, ¿no? O sea, la narrativa de Jesús no es... Porque, bueno, el Sermón del Monte, como usted ha dicho, no se puede una sola predicación sobre el tema. Factiblemente porque uno ve que toca muchos tópicos. Exacto. Eso sí es. Pero el hilo conductor alrededor de esos distintos tópicos no es que sea una mezcolanza de temas, no, sino que es una secuencia lógica de temas que conducen al establecimiento de una nueva conducta dentro del reino de Dios. En este caso particular de lo que venimos hablando, pues de las riquezas y del servicio a Dios. Podemos decir entonces que, número 1, usted debe de definirse. Y viene aquí a colación lo que yo he dicho alguna vez, ¿no? El pastor que quiera hacerse rico siendo pastor, Dígalo. se equivocó. Porque el ministerio no es para enriquecer a nadie. Desde mi visión en más de 50 años de convertido y más de 40 años de pastor, yo todavía no conozco un pastor rico. Hablo de nuestra iglesia. De nuestra iglesia. Y pienso que tiene sentido. Los discípulos no fueron personas adineradas. Si alguien tuvo algún recurso, lo tuvo por herencia. No porque el evangelio lo hiciera o lo facultara para enriquecerse. Yo le he dicho muchas veces a muchachos que salen al ministerio, a compañeros pastores, que el que piense que se va a hacer rico siendo pastor ya está equivocado. Búsquese otra profesión. Pero el ministerio simplemente tiene un fin y es cumplir con la misión. Y Dios le da los viáticos. ¿Sí? Eso es todo. Dios le da los viáticos para que viva dignamente. Eso es importante rescatarlo porque no tampoco es equivalente a miseria, tampoco No. es equivalente a pobreza. Yo creo que nosotros en el Señor tenemos bendiciones que muchos ricos no tienen. No, pues. Y eso hace que el concepto de riqueza sea muy relativo dependiendo de donde usted esté ubicado. En Dios tenemos riqueza. El sabio, muy sabio, se me valga la redundancia, cuando dijo que la bendición del Señor es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella. Precisamente mirando uno el párrafo que sigue, encuentra el afán y la ansiedad, que son dos enfermedades de hoy, ¿no es cierto? Que está afectando a la humanidad y que van al médico y hasta se les expresan en determinadas partes del cuerpo. Somatizan el estrés, ¿no? Exactamente. Jesús da una enseñanza muy importante. Mire, leamos, hermano Felipe. Del verso 25 al verso 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué Es habéis? decir, en razón a lo anterior. Sí, señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Su propio mal. Su propio mal. Sí. Es muy interesante la conferencia de Jesús, porque alguno pudiera interpretarla como un mensaje al conformismo, ¿cierto? Alguien puede pensar así. Que es el extremo. Pero Jesús no está hablando de eso. Estoy hablando en un momento donde es determinante y que los discípulos pues vienen escuchando una serie de enseñanzas acerca de cuál es la mayor riqueza. La mayor riqueza es lo que Dios piensa de mí. ¿Ya? La mayor riqueza es cuando estoy en condiciones de decidir y elijo lo que tiene sentido eterno. Porque no se puede servir a Dios que es eterno y a las riquezas que son efímeras. Y punto seguido, en razón al pasaje, Él les dice, no se afanen por vuestra vida. Y creo que ese es un problema muy serio que aqueja a la sociedad y al cristianismo. Hay gente con tantos afanes que uno se sorprende. No tienen tiempo ni para ellos, ni para la esposa, ni para los hijos, ni para Dios. Y un día se levanta, está solo, está enfermo y ya no hay manera de recuperar el tiempo que se perdió, ¿cierto? Entonces aquí hay un llamado bien interesante a que los cristianos, y de una manera particular y especial, a los herederos del reino, a que tengan en cuenta cómo deben de vivir la vida. Yo tuve un tiempo donde vivía como loco, ¿no? Y un día miré atrás y nadie me venía siguiendo. Y miré adelante y tampoco nadie iba adelante. Entonces yo paré y dije, ¿para qué corro? ¿Para qué llegar cansado al lugar donde siempre vamos a llegar todos? ¿Sí? Que es el caso que nos acosa, nos afecta a todos. Buscamos, ¿cómo es que se llama esa figura? Atajos para llegar a donde siempre vamos a llegar. Jesús está dando una enseñanza muy importante. Deje que la vida surta su proceso. El que usted piense que por lo que usted hace es que va a tener, está equivocado. Cada día trae su propia mano. Aprenda a depender de Dios, a confiar en Dios, porque el pasaje está dando una enseñanza acerca de la dependencia de Dios. Si usted mira, es una comparación que Dios hace con los lirios y las aves. ¿De quién dependen ellos? Pues de Dios. No trabajan, no hilan. Y el Padre Celestial las sustenta. Y las viste. Y Salomón con toda su sabiduría no se pudo vestir como uno de ellos. O sea, dice, venga, ellos dependen de Dios. Y ustedes, preocupados por el día de mañana, como si el Dios de ustedes estuviera muerto, no conociera lo que a ustedes les pasa. A mí me parece que la enseñanza que estoy dando aquí es demasiado profunda. Déjenme imaginar, es como si Jesús me cogiera de los hombros y me sacudiera y me dijera, venga, pare, reflexione,
¿Usted está vivo? Sí, señor. ¿Tiene cuerpo? Sí, señor. Pues si está vivo habrá alimento. Y si tiene cuerpo habrá vestido. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la carrera? Hombre, a veces a los cristianos nos aqueja ese problema. Dejamos lo más importante, lo que tiene sentido, como si no alcanzásemos a entender que hay uno que conoce nuestra necesidad. Y hay ejemplos en la Biblia, cualquier cantidad, que muestran que el hombre debe depender de Dios. El salmista dijo un día: joven fui, envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Las aves del cielo, los peces del mar, las bestias del campo, de Dios buscan su alimento. Él provee para ellos. Y nosotros, que somos sus hijos, pensamos que es por lo que yo hago. Y se me olvida que el Dios que le colocó un techo de nube en el día para que el sol no los quemara, y una columna de fuego en la noche para que los guiara y no se murieran de hipotermia, es el mismo que tenemos hoy. Él sabe de nuestras necesidades. Él mejor que nadie conoce la vida de cada uno. Y mucho más se preocupa por aquellos que nos declaramos herederos del cielo. No estamos transmitiendo un mensaje de conformismo, quédese en la casa, no haga nada, que Dios le manda todo, porque tampoco es el caso. Para Israel hubo comida en el desierto, pero ellos tenían que ir a buscarla. Tienen que salir a recoger el maná. Y no podían buscar más de lo que consumían en el día, dando Dios una enseñanza que con Él es el hoy, no es el mañana. Que es lo que Él está diciendo aquí. Dejen de afanarse por el día de mañana acerca de qué van a comer o qué van a vestir. Que es probable que mañana no llegue. Claro. Esa gente que iba en el bus esta semana para el Chocó, salieron pensando que iban a celebrar la Navidad. O que iban a comprar o a vender. Como dice Santiago. Claro. Pero llegaron. No llegaron. ¿Y de qué sirvió tanta madrugada? ¿Y de qué sirvió tanto afán para hacer trampa, para quitarle al otro? ¿De qué? Entonces aquí hay un llamado de parte de Dios a que los herederos del reino dependamos de Él. Pues su filosofía desde el principio fue esa, que el hombre dependa de Él. Dios no le dijo al hombre: junte arena por arena, hágase un espacio en el inmenso océano y construya ahí su casa. No, Él le entregó una finca produciendo. ¿Cierto? Uh-huh. Para que el hombre aprenda a depender. Usted no tiene que buscar la manera de conseguir la luz para el día. Ahí le coloco el sol. Es que es muy interesante mirar la provisión divina, el proyecto de Dios con relación al ser humano y de una manera especial con los cristianos. Hay cristianos que son capaces de decir mentiras para sacar ventaja. Hay cristianos que son capaces de hacer negocios indebidos por conseguir lo que ellos quieren. Hay cristianos que se involucran en cosas que no les competen, pues a través de ello ganan algún rédito y piensan que así es la vida, y resulta que el Dios de Elías todavía está por ahí. Cuando todo se acabe, cuando el agua no vuelva a salir, Dios tendrá el cuervo, Dios preparará una viuda. Qué bueno que aprendamos a entender la enseñanza de Jesús. Porque aquí Jesús está enseñando, perdónenme la redundancia, que ¿para qué estresarnos? ¿Para qué enfermarnos? Cuando al final llega el día, llega la noche y el mundo sigue.
Sí, no sé si... No, lo que pasa es que solo en el primer verso ya hay un montón de cosas que... Primero hay una prohibición, ¿no? Claro. En el primer verso dice, no os afanéis por vuestra vida. Ah, bueno, dice, por tanto os digo, o sea, en consecuencia de lo anterior que venía mencionándoles, entonces ahora les quiero decir lo siguiente. No se Aplíquenlo. afanen por... Es que, bueno, ese es otro aspecto interesante. O sea, entender que este es un concepto muy importante para quienes hacemos parte del reino, ¿no? Claro. Y entonces dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y la pregunta final, que a mí me parece una pregunta netamente retórica y de una connotación filosófica, es que les pregunta, bueno, ¿qué es la vida? Y ahí está una pregunta interesante para todos los que nos autodenominamos o somos llamados cristianos. ¿Qué es la vida? Claro, porque es que tanto el alimento como el vestido, que son necesidades básicas, tú las tienes en el momento, pero ¿y después qué? Porque tú te vistes, comes, pero después tienes un día que vivir. Y la vida consiste más que eso. Y cuando el Señor trae a colación al hombre al cual le dice necio, hoy vienen por tu alma, y todo lo que tienes, hablando de su empresa, de quién va a ser, le dices que la vida no consiste en los bienes que se posee, ¿no? En torno a lo que está diciendo el hermano Darwin, en torno a esa pregunta que es sumamente profunda. No sé qué pensarían los discípulos que lo estaban oyendo. En el detalle que da Lucas en el pasaje paralelo dice que aún algunos fariseos lo estaban escuchando. Y el Señor tiene algún reproche para ellos, pero no es el detalle que da Pues Mateo, es que pero me llama mucho la atención la pregunta. ¿qué es la vida? ¿Es cierto? O sea, si ustedes tienen la vida que soy yo, tienen la provisión. Sí, no, y aplica, no, pero es que eso es fundamental. Yo pienso que en la vida hay cosas, y yo lo he discutido a veces con Sebastián y con Santiago, hay cosas en las que usted y yo podemos discrepar, pero hay cosas que no admiten posturas individualistas. Hay cosas que tienen que ser una verdad porque Dios las estableció como verdad y o nos adherimos a ellas o estamos lejos de lo que Dios ha dicho que debemos ser. En este caso, esta pregunta alude al concepto que tienen sus discípulos acerca de lo que significa la vida. Y entonces, ¿la vida es comida? ¿La vida es vestido? Y cuando usted va al verso 31, él otra vez de manera imperativa, casi que como una orden, le dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y bueno, luego vuelve y les hace una comparación que hace días hablábamos en el campo de la... que en ocasiones el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte los compara con los escribas y los fariseos y en este caso los compara con los gentiles, que es otro tipo de comparación que Jesús hace. Pero lo interesante es eso, entender qué es la vida, porque entonces el Señor Jesucristo comienza a disertarles acerca de que o tienen claro ustedes qué es la vida o van a pensar que estos elementos que sí son importantes se convierten en lo que de verdad es la vida y Él les dice, están Por equivocados. Por ahí no es. Sí. Esa no es la vida. Y es una pregunta... Pues tan profunda que al final tiene una respuesta muy interesante al hacerse el análisis, ¿no? Porque si usted lee Primera de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, vida que estaba en el Padre y se nos manifestó. Jesús dice en San Juan 14, yo soy la vida. Jesús les está diciendo que conozcan cuál es la vida. Y en el contexto que se da la enseñanza les está diciendo algo así. Si me tienen a mí, tienen la comida, tienen el vestido y tienen la bebida. Porque yo soy la vida. El texto dice mucho más de lo que usted puede leer. Eso es como cuando uno mira a Juan capítulo 6. Él dice, yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. ¿Cuál era la razón? Pues porque Él es la vida. El no tener a Jesús, el fijarnos tanto en el vestido,
en la comida, hacemos a un lado al que es la vida. Y si hay vida, yo tengo la vida. Pues hombre, Él es el que provee, Él es el que da. Y es que es muy interesante porque les coloco un ejemplo. Las aves y los lirios. Dígame, ¿qué hacen para sobrevivir? ¿Quién ve por ellos? Aquí hay un llamado de Dios a los cristianos herederos del reino, junto conmigo, que de una vez por todas entendamos que si tenemos a Jesús, tenemos la vida y en consecuencia lo tenemos todo. Tiene sentido entonces lo que el escritor a los hebreos dijo, ¿no? Él ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Tiene sentido. El día que los cristianos dejamos de depender de Dios para depender de otras cosas, ese día estamos muertos. Porque todo se puede acabar. Todo se puede marchitar. Todo puede desaparecer. Pero Dios siempre está ahí. Habacuc en su oración. ¿La recuerdas? Claro. ¿Qué es lo que él dice? Aunque- Así falten aunque vacas falten. en los corrales. ¿Cierto? Sí, señor. Y finaliza No su hayan liberación. ovejas en el rebaño. La vid no dé pues su fruto. Te hablan de una ruina total. Claro, los labrados no den su mantenimiento. Los labrados, eso es un desierto. No hay vida. Pero él dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, que hace mis pies como de sierva, y en mis alturas Me hace andar. me hace andar. Que de algún modo, que podríamos hablar tanto de esto. Pues yo, hablemos, yo aquí quisiera estamos. manifestar algo, ¿no? Sí. No significa que uno nunca lo haya vivido. Yo en ocasiones debo admitir que he estado ansioso y afanado por cosas. Yo he tenido noches que no he podido Sí, dormir. Sí. Pero que Sobre todo cuando me he involucrado en actividades de construcción de la iglesia, cuando me pego unas endeudadas Sí. que tengo que cumplir al otro día. Yo he tenido noches que no duermo. Sí, porque esto no es como hablarlo, como lo que dice la palabra de Dios y sea algo externo a nosotros. No, esa es probablemente una de las enseñanzas, digo yo, más democráticas en cuanto al mundo cristiano. Todo aquel que es hijo de Dios tiene que enfrentarse a una enseñanza de parte de su Padre Celestial que le enseña dependencia. Y es ahí donde tiene que decir, yo estuve afanado, yo estuve ansioso, yo estuve estresado, yo perdí el Claro. sueño. Esto no es algo alejado de lo que normalmente, nosotros somos humanamente humanos. vivimos. Eso. Claro. Tan humanos como aquellos a quien Jesús les Esto dice no, eso. esto no es pensar que como el hermano Carlos está hablando de esto, el hermano Carlos nunca se afana. No. No, esto es humano. Esto es Sí, humano. porque lo que siguiente que iba a decir es que en el texto Jesús no lo está mandando a cambiar las circunstancias. Le está mandando a cambiar su actitud frente a las circunstancias, que es una cosa distinta. Es decir, entiendan que ustedes en algún momento se van a afanar, en algún momento van a tener ansiedad, pero comprendan que el sentido de su vida no está sustentado ni en la comida, ni en el vestido, ni tampoco en las riquezas, sino que como tienen una dependencia absoluta de Dios, crean que aunque estén pasando por esta circunstancia, si ustedes de verdad dependen de Dios, No, eso es una tranquilos, belleza. porque fíjense, y es que les da razones. Yo me imagino que la argumentación, que es una argumentación lo que Jesús hace. ¿Usted ha leído algún libro que tenga unos argumentos más profundos que eso? No, Que ya estamos comentando eso con Darwin, ¿no? Que la No, pero espera que sencillez, él termine. la sencillez de las palabras de Jesús lo hacen a uno desviar de la profundidad que hay ahí, ¿no? claro. Entonces él les dice, vamos a argumentar. Entonces ustedes se afanan por esto. Entonces yo les voy a demostrar con argumentos sólidos que no tienen por qué vivir de ese modo. Y entonces les dice, bueno, miren las aves del campo, y luego les dice que miren los lirios. Bueno, entonces Jesús argumenta acerca del hecho de que elementos de la naturaleza que no tienen capacidades, habilidades No tienen para generar los responsabilidades, recursos conciencia. que suplan sus necesidades, Él es quien los sustenta. No son en sí mismos ellos los que desarrollan pues el mecanismo, el método, la forma, no, es Dios.
Y claro, les deja un par de cosas por hacer. Por ejemplo, en los cuervos, pues tienen que ir a buscar, ¿sí? Pero el hecho es que Dios les dice, tengan cuidado de que el afán y la ansiedad sea la actitud que ustedes mantengan frente a las circunstancias, porque no la van a poder cambiar, sino que su actitud frente a las circunstancias que se atañen a todos los individuos sea distinta y tengan una dependencia absoluta de este Dios que es capaz de vestir los lirios, que es capaz de alimentar los cuervos. ¿Será que ustedes, que son superiores a estos, no van a recibir el Y mantenimiento? es que les dice, ustedes son superiores. Claro. Sí. Usted se los dice. Porque el hombre es la creación superior. En el proceso Sí. de la creación. Imagínese lo que dice el Salmo 8, ¿no? Le hiciste poco menor que los ángeles. No, y en el proceso de la creación uno encuentra que cada evento concluye con una palabra de Dios. Vio Jehová que era, Que era bueno. pero cuando llega el hombre y termina esa obra, dice, era bueno En gran manera. en gran manera. Y si él cuida de lo que es bueno, no cuidará de lo que es bueno en gran manera. O sea, aquí la enseñanza, podríamos decir, Pastor y Felipe, la enseñanza de Jesús aquí a los discípulos es clara. Dependan de mí. Claro. Eso, así pudiéramos resumir. Dependan de mí. Y les doy argumentos. Yo visto las aves, visto los lirios. Proveo el alimento para las aves. Y usted no vale más que ellas. Es un llamado a la dependencia total. Yo creo que es un llamado a la dependencia total en torno a la soberanía de Dios. Y quiero tocar un punto que no hemos tocado respecto a eso, porque diría Paul Washer, el ser humano quiere llegar al cielo en un bus llamado mi propio esfuerzo. La meritocracia, ¿no? Y cuando hablamos de la meritocracia estamos bajando de nivel la gracia. Claro. Que todo lo que recibimos nosotros es gracia, pero resulta que el ser humano sí quiere que Dios lo bendiga, pero de la forma que él quiere que sea, quiere ser bendecido Según de la visión manera que el hombre exactamente. tiene de una pero, manera natural. Pero mire el detalle que está aquí en la enseñanza de Jesús, que él sabe de qué tenemos necesidad y él lo va a proveer. Ahora, el medio es lo que usted desconoce. Claro. Porque él es de quien yo dependo. Yo estoy esperando que él me dé. De pronto no es la forma. Y yo lo digo por experiencia propia, Claro. pastor. Mire que un día yo tuve que reflexionar y hablar seriamente con Dios, ¿no? Que yo veía que los muchachos de mi edad en ese momento obtenían las cosas porque su padre les daba, porque iban de compras a un centro comercial o iban... Pero yo vi que yo no frecuentaba ese tipo de planes a veces. Pero no me faltaba nada. Y estaba bien. Y para mí eso era ser menos, para mí. Digamos que entra uno en esos complejos que hablábamos la vez pasada de inferioridad, en el cual como yo no soy bendecido igual que el otro, que hace méritos, hablándolo entre comillas, entonces yo no estoy siendo bendecido. Y lo que estoy es bajando de nivel la bendición que Dios nos da, que viene directamente de su mano. Entonces cuando yo vi y entendí eso, yo creo que entendí lo que es depender de Dios. Es que esto es totalmente experimental, ¿no? Hasta aquí esto es una enseñanza y los discípulos van a tener que ponerla en práctica conforme lo que van viviendo. Y conforme lo que van viviendo, entonces uno se acuerda de pasajes que ya no se convierten en pasajes tan triviales, como Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo pregunto, ven, ¿y tú si habitas bajo la sombra de ese Altísimo? Ven, ¿y Jehová sí es tu pastor? Porque si Jehová es tu pastor, tú eres oveja. Y la oveja de todo depende de su pastor para vivir. No hace nada, su pastor hace todo por ella. Porque las ovejas son torpes, son malhumoradas, carecen de liderazgo. Mire un rebaño de ovejas. No, es increíble. Es uno de los seres más torpes que hay. No tienen liderazgo. ¿Cómo será que el pastor tiene que ir adelante? Ellas no tienen liderazgo. Entonces, hombre, valga la pena decir hoy que sí tiene mucho que decir Jesús con esta enseñanza. Porque lo que les espera a los discípulos y hoy al cristianismo es aprender a depender de la vida. Si está la vida, está todo. Y la vida es Dios. Y como usted decía ahora, nosotros no conocemos los medios, pero Él sí. Uh-huh.
¿Recuerda de la anécdota de la anciana? Dios usa al diablo para que me traiga comida. Y es verdad. Yo lo viví como pastor. Gente que no quería saber nada de lo que yo hacía. Se declaraban enemigos del evangelio. Pero ahí llegaban con la comida. ¿Y qué vamos a hacer? Es el cuervo en el arroyo, ¿cierto? Es la viuda que organiza aposento y tiene pan. Dios. Yo qué maravilloso. quería decir algo que hay enseñanzas bíblicas que riñen muchísimo con lo que nosotros a veces, con lo que yo personalmente a veces he vivido y los anhelos que a veces uno tiene de orden material. Cuando uno lee, por ejemplo, Primera de Timoteo 6, el verso 6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Sí, señor. Así que teniendo, Ahí tienes. si no es una bofetada, Claro, fuerte. sí, señor. Y no se la dice a cualquiera, se la dice a un pastor. le está diciendo Pablo a su hijo A su en la pupilo. fe Timoteo. Sí, señor. Que es una carta pastoral, ¿no? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, esto podríamos traerlo al presente y se aplica completamente, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados A muchos dolores. de muchos dolores. Y a veces a uno, lo admito, a veces a uno le pasa, a veces se afana. Señor, pero yo quería hacer esto, yo quería tener esto, yo quería... Yo a esta edad quería hacer esto. Claro. A mí Dios me ha dado lecciones. A veces cuando uno escuchaba, que yo era un niño y escuchaba a los misioneros contar historias, yo a veces decía, me han pasado dos cosas muy... pueden parecer tontas, pero a mí a veces me emociona. Yo lo hablo con Evelyn y yo le digo, imagínate tal cosa. Imagínense que una vez era un domingo en la mañana y yo me iba a poner una camisa y yo fui a buscar una corbata y no tenía la corbata. O sea, no había una corbata que encajara. Y yo ahí en ese momento me vine para la iglesia, me tuve que poner otra camisa, me arrodillé a orar y le dije, Señor, así le dije, Señor, tú sabes que necesito una corbata. Eso fue hace poco. Necesito una corbata, pero necesito que sea azul oscura, le dije yo al Señor. Así le dije, tal cual le dije, así, Señor, necesito que sea azul oscura para podérmela poner con... Porque tenía pero era una de esa época en que usaba una corbata ancha y ya no me gustaba. Así le dije. Miren, estaba orando, no habían pasado yo creo que 5 minutos. No habían pasado. Cuando me despertaba, hermano Darwin, que es que le tienen un regalo afuera, que se lo van a dar. Cuando yo salí, entonces me entregaron una caja, que yo sabía que venía una corbata, esas cajitas en las que vienen las corbatas. Y yo me volví y me arrodillé ahora, y yo le dije, Señor, bueno, si es una corbata, yo te pido una corbata, pero yo no voy a creer que sea azul oscura. Era azul oscura. Tremendo. Es ¿no? que la enseñanza es muy tremenda porque es que antes Claro, de que... porque es decir, uno tiene una idea, Se cumple lo que Jesús dijo. Sí, claro. Nuestro Padre Celestial. sabe de qué de cosas qué tenéis cosas necesidad. Y antes de que tú ya le No. oraras, ya venía en camino la Haga bendición. cuenta, sí, pero y yo quería decir algo, uno a veces, o sea, lo que pasa es que a veces uno, ¿cómo decirlo, no? Pues uno sí, no dice, depende de Dios, pero pues sí, de Dios en relación con el trabajo que yo hago y en consecuencia de lo que devengo suplo mis necesidades, ¿sí? Pero hay casos particulares como este que uno vive en el trabajo del servicio a Dios, en el que uno dice, pasó el tiempo, entonces empezaron a hablar del culto de acción de gracias. Y yo le dije, Evelyn, yo quiero unos zapatos. Así le dije, yo quiero unos zapatos. Entonces yo fui a acompañarla y a hacer algo y vi unos zapatos. Y los zapatos valían X cantidad de dinero. X. Y yo le oré al Señor, yo le dije, Señor, pues yo quiero esos zapatos. Y pasaron como 3 días y alguien me dijo, mire, aquí le mandaron. Y me metió el dinero aquí en él.
Era exactamente lo que valían los zapatos. Qué interesante poder depender de Dios, Claro. porque es difícil. A mí me ha costado, yo lo admito, a mí me ha costado. Pero hay que ver lo que aprender. Dios es capaz de hacer a uno lo deja sin palabras y le demuestra una vez más que Él sí tiene cuidado de nosotros. Pero mira que hay una particularidad dentro de la enseñanza, el tiempo que nos fue, pero hay una particularidad en la enseñanza y la reflexión que estamos haciendo gracias a la experiencia que nos está contando el hermano Darwin, y es cómo él verbaliza su necesidad, que inclusive tiene que ver con la práctica No, y que se la describe. claro, de la Vea, hora, lo necesito que sea así. claro, tiene que ver con la oración modelo que nosotros vimos hace algunos días, ¿no? El pan de cada día dánoslo hoy. O sea, sí hay que verbalizarse, hay que pedirlo, ¿no? Pablo dice y escribe a los filipenses algo muy especial en torno, ya no a la ansiedad, 4. Filipenses 4, ya no a la ansiedad, sino a la paz, que aunque vivimos circunstancias que nuestro entendimiento no nos da para comprender, la paz de Dios sí sobrepasa todo entendimiento, y lo que les dice es regocijaos. Yo lo tengo por acá, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y aquí donde viene el punto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y valga la reflexión, un hijo de Dios no debe vivir estresado ni ansioso, No. debe tener la paz del Señor. Hermano, es que el centro de reposo del cristiano es Jesús. Venga.